El régimen islámico comete uno de los peores crímenes contra la humanidad. Los números que les han dicho son mentiras. Dicen que 12.000 personas fueron asesinadas. Esto es completamente falso. Han matado a más de 30.000 personas. No habrá más conversaciones con ustedes. Ya no les pediremos que se unan al pueblo. Lo juro. En cada centímetro del suelo de Irán, lo que les haremos quedará registrado en la historia de Irán. Pronto se los mostraremos. No mostraremos piedad. Les mostraremos una muerte que nunca podrían haber imaginado. Agradecemos a todos fuera de Irán por ser nuestra voz. Los vemos. Que pronto podamos verlos a todos en Irán. ¡Viva Irán! ¡Viva el rey! Ni siquiera es la primera vez que el Ayatollah Jamenei hace esto. Otra vez. Y otra vez. Ya han pasado casi 15 días desde que comenzó el apagón nacional de Internet. Incluso con la información limitada que se ha filtrado, las estimaciones de muertos van desde unos pocos miles hasta más de 30.000, dependiendo de la fuente. Se cree que hay cientos de miles más heridos. Pero esto es solo el principio. Verás, incluso si todas las protestas terminaran hoy, las muertes no lo harían. Porque, como tantas veces antes, el régimen podría ahora usar estas protestas como pretexto, una excusa para eliminar por completo a las minorías de Irán. Kurdos, baluchis, árabes, azeríes, minorías. El ayatolá siempre ha despreciado a las minorías que siempre han pagado el precio más alto durante las últimas 4 décadas. Al final de este video, entenderás cuán sistemática y deliberada es realmente esta violencia. ¿Y por qué? Por primera vez en décadas, los grupos minoritarios de Irán dejan sus diferencias y se unen para derrocar al régimen del ayatolá. Muy bien, antes de comenzar, una cosa rápida. Videos como este siempre son arriesgados para el algoritmo aquí en YouTube. Si quieres que la historia sea vista, tu apoyo es importante. Así que por favor presiona ese botón de suscribirse. Muy bien, comencemos. Probablemente ya sabes que Irán es un país que es aproximadamente 99% musulmán. La República Islámica ha construido toda su identidad alrededor del Islam. Y aún así, en las últimas 2 semanas, los manifestantes han incendiado al menos 250 mezquitas en todo el país. Más de 61 de ellas solo en Teherán. La verdadera pregunta no es por qué arden las mezquitas, sino cómo ha respondido el régimen. Irán suele reaccionar de inmediato ante desafíos al Islam. Incluso emiten amenazas de muerte, aunque sea en el extranjero. Pero ahora su respuesta en Irán ha sido extrañamente selectiva. El presidente y el líder supremo siguen llamando terroristas a los manifestantes. Ha habido violencia y la gente salió a las calles. Los medios estatales siguen mostrando imágenes de mezquitas y coranes quemados para provocar indignación religiosa y cambiar la opinión pública contra las protestas. Pero no te mostrarán la brutalidad real. Según Reuters, la Guardia Revolucionaria y otras fuerzas del gobierno han usado su mayor poder de fuego, especialmente en regiones de minorías. Un funcionario iraní anónimo dijo que los enfrentamientos más sangrientos y la mayoría de las muertes ocurrieron en zonas kurdas del noroeste. Estas regiones han resistido históricamente el control de Teherán y el régimen las ha tratado con especial crueldad. Incluso en la provincia de Ilam, donde la población es nuevamente abrumadoramente kurda, manifestantes en la pequeña ciudad de Malakshahi asaltaron una base del CGRI el 3 de enero. La Guardia Revolucionaria respondió subiendo al techo y abriendo fuego directamente contra la multitud. Aquí, míralo tú mismo. Nosotros para unirnos al Hey. Detente, detente, detente. Nos tardaremos más en unirnos. Un testigo contó: quienes no los vieron en el techo creyeron que era un ataque aéreo. La gente caía muerta sin saber qué ocurría, pero este derramamiento de sangre no fue suficiente. Al día siguiente, las fuerzas del régimen entraron al hospital principal de Elam, donde estaban los manifestantes heridos. Dispararon gas lacrimógeno dentro, rompieron puertas y golpearon a cualquiera que vieran, incluidos doctores y enfermeros, simplemente por atender a los heridos. Días después ocurrió algo similar en Sistán y Baluchistán. El viernes 9 de enero, los fieles de la mezquita Maki en Saidán terminaron sus oraciones y acababan de salir a las calles gritando consignas contra el régimen, pero inmediatamente se encontraron con disparos.
Las fuerzas de seguridad ya habían tomado la zona y dispararon contra manifestantes desarmados fuera de la mezquita, hiriendo a varios, incluidas mujeres. Este ataque fue más perturbador porque la ciudad aún no superaba la masacre de septiembre de 2022. En ese momento, francotiradores del régimen dispararon contra manifestantes baluches pacíficos tras las oraciones semanales, matando al menos a 66 personas, incluidos niños. Otros 16 murieron después. Testigos dijeron que las fuerzas de seguridad disparaban desde las azoteas, apuntando a las cabezas y pechos de los fieles. Al final, al menos 82 personas habían perdido la vida. Luego, en 2019, en la ciudad de Mashhad, los manifestantes lograron controlar brevemente sus calles. Teherán respondió enviando al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica con vehículos blindados y armas pesadas. Durante 4 días, la Guardia Revolucionaria Islámica mató a decenas de manifestantes con ametralladoras en camiones. Luego, informes oficiales filtrados revelaron que 148 personas fueron masacradas en Mashhad y alrededores en menos de una semana. Pero ten en cuenta que estos son solo los incidentes más graves que lograron filtrarse. El mundo rara vez ve las muchas represiones menores que suceden en silencio, lejos de cámaras y medios internacionales. Cuando los manifestantes amenazan la autoridad del régimen, el Ayatollah Jamenei repite el mismo guión de siempre. Los manifestantes dejan de ser ciudadanos y se vuelven enemigos de Dios, separatistas o bandidos. Así es como el régimen se da a sí mismo justificación religiosa y legal para matar. Y parece que está usando exactamente esta misma táctica otra vez en 2026. Los iraníes han visto este patrón durante décadas. Cuando ciudades persas del centro de Irán se rebelan, la respuesta suele ser disturbios, policía, gas lacrimógeno, toletes, arrestos y a veces fuego real. Sé que suena brutal, pero no es nada comparado con otros lugares. Cuando los kurdos en Javanrud o los baluches en Saidán protestan, el régimen va con todo. Vehículos blindados, transportes de personal y ametralladoras. Barrios enteros son aislados. A lo largo de los años, miles de civiles kurdos, baluches, árabes y de otras minorías han sido asesinados en estas represiones localizadas. Imagina vivir bajo un gobierno que constantemente busca excusas religiosas o de seguridad solo para justificar disparar contra multitudes, contra tus casas, en los barrios donde viven tus hijos. Si eso ocurriera repetidamente, año tras año, probablemente tú también tomarías un arma. Y eso es exactamente lo que muchas minorías, especialmente los kurdos, han hecho. Por eso hubo movimientos armados en estas regiones antes de las protestas actuales, y por eso las poblaciones kurdas y otras minorías lideran las protestas de 2026, porque el régimen de Jamenei ataca ferozmente a las minorías. Para entenderlo, primero revisa la historia. Verás, Irán a menudo se considera una nación persa, pero en realidad es mucho más diversa de lo que la mayoría de la gente piensa. Los persas solo representan alrededor del 51% de la población. Los azeríes túrquicos son aproximadamente el 24%, lo que los convierte en la minoría más grande de Irán. Los kurdos representan entre el 8 y el 17%, principalmente concentrados en el oeste. Los árabes, que viven principalmente en el suroeste rico en petróleo, representan alrededor del 3%, y los baluchis en los distritos del sureste constituyen otro 2%. Y eso es solo la punta del iceberg. También están los lurs, turcomanos, kashki, turcos, gilaks y mazandaraníes. En total, casi la mitad de los 93 millones de habitantes de Irán pertenecen a diversas minorías no persas. Estas comunidades han habitado sus regiones por siglos, hablando sus idiomas y practicando sus religiones. La mayoría de los kurdos, baluchis y muchos turcomanos son musulmanes sunitas, a diferencia de la élite gobernante persa, que es chiita. A inicios del siglo XX, la monarquía de Irán emprendió un agresivo proyecto de construcción nacional. El objetivo era formar un estado centralizado persa chiita, tratando la diversidad étnica como un problema a gestionar, no como algo a respetar. Se prohibieron los idiomas minoritarios en las escuelas, se marginaron culturas locales y se consideraron desleales o peligrosas las identidades no persas. Cuando el Shah fue derrocado en 1979, muchos grupos minoritarios creyeron que las cosas finalmente podrían cambiar. Los kurdos, árabes, baluches y turcomanos apoyaron activamente la revolución en muchas regiones. Tomaron al Ayatollah Jamenei en serio cuando habló sobre la hermandad islámica y la justicia. Se esperaba que el nuevo sistema reconociera sus derechos culturales y permitiera la gobernanza local, o al menos no los tratara como ciudadanos de segunda. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. La ideología revolucionaria de la República Islámica rechazó de plano el federalismo
rechazó la autonomía cultural y rechazó el pluralismo secular. Jomeini y su círculo cercano veían a Irán como una sola nación bajo una sola autoridad religiosa, gobernada desde el centro. Desde el inicio, la democracia y los derechos de las minorías no estaban en ese proyecto. Jomeini pronto se volvió contra las minorías que lo apoyaron. Los líderes kurdos que pidieron autonomía o rechazaron la nueva constitución islámica fueron de inmediato considerados traidores. Para agosto de 1979, apenas 6 meses después de tomar el poder, Jomeini literalmente declaró la yihad contra la población kurda de Irán, y lo hizo mientras las negociaciones con los representantes kurdos aún seguían técnicamente en curso. Esa decisión desencadenó lo que se conoció como la Guerra del Kurdistán, que duró de 1979 a 1983. La Guardia Revolucionaria y el Ejército Regular lanzaron operaciones a gran escala en las regiones kurdas. Se bombardearon, rodearon y vaciaron pueblos y aldeas. Zonas enteras quedaron despobladas. Para cuando los combates disminuyeron, se estima que 10.000 kurdos iraníes habían sido asesinados, y eso sin contar a los que después fueron ejecutados en prisión. Para manejar la represión, el régimen envió a un clérigo a Kurdistán que se hizo infame como el juez verdugo. ¿Puedes adivinar cuál era su especialidad? Si estás pensando que sentenció a miles de kurdos a muerte en juicios exprés que duraban apenas unos minutos, estarías completamente en lo correcto. Se crearon tribunales revolucionarios con juicios de pocos minutos, sin abogados, cargos formales ni apelaciones. Miles de kurdos fueron condenados a muerte en procesos masivos en ciudades como Sanandaj y Mahabad. Las ejecuciones eran tan frecuentes que los pelotones de fusilamiento operaban por largos periodos sin detenerse. El trauma fue tan severo y las heridas tan profundas que, aun después de derrotar la principal resistencia armada, el horror persistió por generaciones. Años después, un informe de Human Rights Watch reveló que el Estado había destruido deliberadamente más de 271 aldeas kurdas durante y después de la Guerra del Kurdistán. Y aún así, en lugar de suavizar su postura después de reprimir la revuelta, el régimen institucionalizó esta brutalidad. Porque, apenas una década después de la principal insurgencia kurda, el gobierno de Irán lanzó otra campaña militar contra los kurdos restantes. Más de 100 aldeas fueron bombardeadas, y 200.000 soldados impusieron la ley marcial absoluta las 24 horas del día. No creerías hasta dónde llegó la Guardia Revolucionaria Islámica para justificar la masacre de minorías. Durante la brutal guerra entre Irán e Irak en los 80, las minorías eran sospechosas sin evidencia real. La propaganda de Teherán solía acusar a activistas kurdos y árabes de colaborar con Saddam Hussein o potencias occidentales, usando esta paranoia para justificar represiones más crueles. Los baluchis, mayormente sunitas y residentes cerca de las fronteras con Pakistán y Afganistán, eran considerados amenazas a la seguridad. Activistas baluchis y líderes religiosos sunitas sin actividad política fueron encarcelados o ejecutados por cargos ambiguos de contrabando o supuesta seguridad nacional. Y luego estaba la comunidad bahaí, que enfrentó una persecución particularmente atroz. Más de 200 bahaís fueron ejecutados en la década de 1980 simplemente por su fe. Aquellos que sobrevivieron fueron sistemáticamente privados de acceso a la educación, el empleo y los derechos legales después de que el régimen declarara ilegítima su religión. Y a lo largo de todo esto, Ali Jamenei estuvo ahí desde el principio, primero como alto clérigo después de la revolución, luego como presidente durante la mayor parte de los años 80 y finalmente como líder supremo desde 1989 hasta hoy. Pero tal vez 2026 sea el año en que Jamenei pague el precio por décadas de derramamiento de sangre, porque en este momento las fuerzas kurdas se están convirtiendo rápidamente en su peor pesadilla. A diferencia de antes, estas protestas no iniciaron como un levantamiento étnico, sino por un colapso económico, como muchas revueltas. Para finales de diciembre de 2025, la moneda de Irán estaba en caída libre, los precios se disparaban y la vida diaria se había vuelto insoportable para gran parte de la población. Los principales bazares cerraron, miles salieron a las calles y pronto varias ciudades importantes se unieron. Al principio, las regiones minoritarias solo observaban desde lejos. No era por indiferencia, sino porque recordaban lo ocurrido las veces anteriores. Kurdos, baluchis y árabes se habían rebelado por décadas, pero siempre fueron aplastados con gran fuerza. Mientras el resto del país solo observaba, no había razón para creer que esta vez sería diferente. Pero las protestas no se apagaron, se propagaron como un incendio forestal y eventualmente cruzaron un umbral. Lo que comenzó como una ira económica se convirtió en un desafío nacional al propio régimen. Y una vez que eso sucedió, las zonas kurdas estuvieron entre las primeras en unirse completamente al levantamiento. El 3 de enero de 2026, estallaron protestas en la ciudad kurda de Malakshiji, en la provincia de Elam.
Los habitantes ya estaban en huelga por la pobreza y la discriminación étnica, cuando las fuerzas del régimen irrumpieron en el hospital principal de Ilam y atacaron a los manifestantes heridos al día siguiente, solo echaron más leña al fuego. Al presenciar esta brutalidad, la provincia vecina de Kermanshah se unió rápidamente a las protestas, estallando en distritos pobres como Daradretz, donde la ira contra el abandono económico arraigado y la injusticia étnica había estado latente durante años. Luego llegó el momento que el régimen teme más que las protestas. El 11 de enero de 2026 se publicó una declaración conjunta en nombre de una coalición que representa a 19 diferentes grupos étnicos y organizaciones minoritarias en todo Irán. Nada como esto había sucedido jamás en la historia moderna de Irán, ni bajo la monarquía, ni después de la revolución. Representantes que hablaban en nombre de kurdos, baluchis, aguasíes, árabes, asiríes, turcomanos, kashkai, lurs y otros respaldaron colectivamente el levantamiento. Además, exigieron derrocar la República Islámica y crear un sistema político que garantice igualdad de derechos para todas las etnias. Y déjame decirte, esto es exactamente lo que el régimen islámico temía más. Durante décadas, la estrategia de Teherán era mantener a la mayoría persa desconfiada de las demandas de las minorías, mientras reprimía brutalmente a estas minorías. El régimen islámico dividió al país lo suficiente para evitar la unidad, pero terminaron excediéndose. Las comunidades minoritarias ahora no solo participan en las protestas, sino que las organizan y lideran en muchas áreas. Por eso la represión es tan extrema. El Estado ya no puede ocultar la evidencia. La sangre cubre las calles más rápido de lo que las autoridades limpian. Las morgues están llenas. Los cuerpos se acumulan afuera en bolsas negras, apilados o en camiones refrigerados, porque no hay otro lugar para ponerlos. En este contexto, las protestas empiezan a cruzar otro límite. El Partido de la Libertad del Kurdistán, PAK, fue el primer grupo en admitir operaciones armadas desde el inicio de las protestas y la represión, según sus comunicados. Cuando la Guardia Revolucionaria disparó a la multitud, los combatientes respondieron, según un alto dirigente del PAK entrevistado en el norte de Irak. Al enterarnos que la Guardia Revolucionaria disparaba a los manifestantes, nuestras unidades en Ilam, Kerman, Shah y Firasku llevaron a cabo operaciones armadas e infligieron daños significativos a las fuerzas del régimen. Y, por cierto, PAK no es un grupo de civiles que toma rifles por desesperación. Muchos peshmerga ganaron experiencia combatiendo a ISIS y operando en pequeñas unidades móviles bajo fuego, experiencia guerrillera que ahora enfrentan las tropas de Irán. Al ver esto, hasta los militantes baluchis de Sistán y Baluchistán se unieron a la lucha. Semanas antes de las protestas, varias facciones insurgentes baluchis suníes ya se habían unificado bajo la nueva organización paraguas llamada Frente Mubarizun. Además advirtieron que responderían con un contraataque. Y ese mismo día, el 10 de diciembre de 2025, este frente baluchi emboscó una base del CGRI cerca de Kash, matando al menos a 4 soldados de la Guardia Revolucionaria e hiriendo a otros. Estos combatientes volvieron a unirse el 7 y 10 de enero para atacar convoyes policiales del régimen, tras los tiroteos masivos contra manifestantes desarmados mencionados al inicio de este video, infierno. Incluso los manifestantes comunes ya contraatacan de formas impensables hace unos años. En la ciudad occidental de Elam, por ejemplo, se informó que un coronel de la Guardia Revolucionaria fue golpeado hasta la muerte por una multitud enfurecida el 12 de enero. Estos son actos espontáneos de autodefensa, nacidos de la furia y la desesperación, pero para el régimen son la excusa perfecta para reforzar la narrativa terrorista separatista. Funcionarios de Jamenei señalaron que los disturbios son causados por insurgentes apoyados desde el extranjero. Los medios estatales, como Tasnim News y la Guardia Revolucionaria, advirtieron que las facciones kurdas ya combaten en el campo contra el Estado. Fars News fue aún más lejos, afirmando que PJAC, otro grupo militante kurdo, había matado a 8 miembros de la Guardia Revolucionaria en Kermanshah y había disparado a un oficial de policía en Elam. El propio PJAC no había confirmado públicamente ningún ataque, pero Teherán está claramente lo suficientemente inquieto como para reconocer grandes pérdidas. Por primera vez en décadas, las tropas de élite de Teherán no pueden estar en todas partes a la vez. Un funcionario iraní que habló de forma anónima admitió que el régimen básicamente está luchando en 2 frentes. Uno contra los manifestantes y otro contra los rebeldes armados. Esto lo convierte en un escenario que sigue empeorando. Reuters publicó una exclusiva el 14 de enero. Grupos separatistas kurdos armados intentaron cruzar de Irán a Irak, según evaluaciones filtradas. Los servicios de inteligencia turcos advirtieron a la Guardia Revolucionaria de Irán sobre la concentración kurda cerca de la frontera. Esto no significa que el régimen esté por colapsar, pero Teherán ya no puede depender solo del terror para reprimir la disidencia. Las minorías en Irán hacen que el régimen les tema, y para una república islámica basada en intimidar a los indefensos, ese es el destino más aterrador.
Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos varios ataques con drones, aunque ningún humano o soldado ruso resulte herido en el video. YouTube usualmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana, tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques con drones o incluso imágenes desde el frente no es apto para los anunciantes y por eso los videos son restringidos. Pero esta es la realidad de la guerra moderna, y esta es la guerra que los ucranianos están luchando y tratando de sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto, y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Fundamentos de Negocios. La construimos desde cero, así que no tenemos ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, en realidad no ponemos ningún anuncio en el sitio. De esa manera, no tenemos que censurarnos solo porque a los anunciantes no les gusta lo que estamos cubriendo. No financiamos el sitio con anuncios, lo financiamos con su apoyo. Así que, si eres alguien interesado en este tipo de cobertura y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí en YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Puedes hacer clic en el enlace de la descripción o escanear el código QR en pantalla. Al unirte, verás todo el contenido ya subido y los videos que subamos en el futuro. También estarás apoyando nuestra cobertura y canal. Muchas gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.